Hola, somos La Casa Invita. Un podcast donde en cada episodio te proponemos un nuevo tema. Se trata de una conversación entre amigos, donde tú también estás invitado. Y como toda conversación entre amigos, hay diferentes puntos de vista y no siempre estamos de acuerdo. E incluso, sí, puede incluir bullying amistoso. Bienvenido. La Casa Invita es una producción de Alitas Friends. Para ejercer el periodismo, ante todo hay que ser buenos seres humanos. Las malas personas no pueden ser buenos periodistas. Si se es una buena persona, se puede intentar comprender a los demás, sus intenciones, su fe, sus intereses, sus dificultades y sus tragedias. Ryszard Kapuscinski. Hola a todos nuestros oyentes, les habla André. El día de hoy el tema fue propuesto por mí y como podrán constatar en el título, hablaremos de la prensa amarillista. En general, me gustaría recalcar que esta línea que voy a seguir yo en estos episodios en el podcast es esta, los temas de interés social. Los episodios que me toque conducir serán de interés social, puesto que me parece que son temas duros, pero necesarios de tratar. En fin, el periodismo y la escritura en general son algo que me apasiona porque yo soy fiel creyente de que las palabras pueden ser igual o más poderosas que las acciones y que el mal uso de las mismas puede ser perjudicial. Así que quiero preguntarles a alitas que me acompañan hoy, como ciudadanos normales que se informan en el medio de su preferencia, ¿qué opinión tienen acerca de la prensa en general en México? Hola André y amigos, para empezar, la prensa o el periodismo es una libertad de expresión que si se reprime va en contra de los derechos humanos. Dicho eso, en México pues se lo pasa por donde no les da el sol. Hay tantas cosas en la prensa que uno omite que a pesar de que cualquier persona puede ya generar noticias con solo tener un teléfono, se tapan muchas cosas, además de que hay otras tantas que se exageran y que ni de cerca es la verdad original. Y pues así es mi México, más chismes y si que el nieto de Maribel Guardia camina y menos poner atención a lo que el subsecretario de Salud Gatell habla sobre el coronavirus. Así es la prensa mexicana. Pues hola amiguitos y querido auditorio. Pues este es un tema un poco de lo que mencioné en el primer episodio formal de la primera temporada, en el que les comentaba que ahora que he regresado a la casa y he tenido contacto con mi familia y personas mayores, me sorprende la forma en que se informan, porque parece cosa de meme, pero es impactante cómo realmente uno se puede creer las cosas que llegan a través de WhatsApp. Y que a pesar de que se ven noticieros en televisión, la información es poca y la opinión es sesgada. Efectivamente, esto es un tema del que me gusta tratar porque en general, pues, como dices, la información es sesgada, es muy clasificada, la prensa pone lo que quiere, pero bueno, en fin. Ahora bien, quiero hacer una pequeña recapitulación de la frase que di al inicio de este episodio. Ryszard Kapuscinski fue uno de los más importantes periodistas que ha habido. Es polaco de nacimiento y este periodista documentó hechos históricos que van desde guerras hasta golpes de estado y revoluciones. Y pues es reconocido como el maestro del periodismo narrativo, pese a ser arrestado 40 veces y sentenciado a cerca de 4 veces a muerte. Les recomiendo ampliamente investigar más sobre su vida y obra porque es un periodista bastante grande y me parece que es necesario conocer esta labor que en general no es tan sabida. Y bueno, ¿a qué quiero llegar con esto? Se preguntarán. Bueno, pues con la cita que inicié el capítulo da pie al tema que abordaré, que es la prensa amarillista. Amigos, les pregunto una vez más, ¿cómo definirían ustedes la prensa amarillista? En mi caso, la defino como aquellas noticias o aquel periodismo que llama la atención como sea, con títulos o notas impactantes, efusivas, con el sexo que vende en la portada, para que pues la noticia tal cual sean puras falacias, con nula o ninguna evidencia, y pues que también busca dañar a terceros.
Pues por mi parte en realidad no tendría mucho que agregar porque desde mi perspectiva lo que Roy acaba de definir pues está muy bien. Bueno, pues para definir esto vamos a hacer un poco de contexto histórico. Las noticias falsas comenzaron a esparcirse rápidamente en la llamada Tierra de la Libertad y de las Oportunidades. ¿De qué país estoy hablando? Estados Unidos. Esto a finales del siglo XIX. Con miles de inmigrantes arribando al país, pues la suerte no era la misma para todos. Y pues existía una creciente necesidad de noticias porque la gente estaba aburrida, no conseguía trabajo, la vida era muy difícil en ese entonces. Esta creciente necesidad de noticias no estaba acompañada de veracidad. Esto por los magnates y gigantes de las noticias en ese entonces, que eran el New York World y el New York Journal. Se podría decir que estos fueron los primeros indicios de la prensa. En este caso escrita para vender sobre todas estas cosas y entretener y antes que informar, incluyendo caricaturas, colores y textos llamativos. Esto mismo impulsó a la creación de una caricatura de un niño vestido con una bata amarilla por el periódico New York World que les había mencionado anteriormente. Y pues esto rápidamente se volvió una sección que a los lectores les gustó porque, como les digo, se retrataba más que nada noticias exageradas o inventadas totalmente con este niño vestido de amarillo y otras tantas caricaturas más que dieron paso a que se hiciera mofa de estas noticias. Y como a los lectores les gustó, pues rápidamente se empezó a vender. A los periodistas serios de aquella época les molestaba bastante la poca seriedad y sensacionalismo, que es a lo que vamos, que generaba esta bata amarilla. Es por eso que nació el término de prensa amarilla, porque se referían a ellos despectivamente. Decían, es que los escritores de la prensa amarilla, haciendo alusión a la bata amarilla por la cual se empezó a hacer famoso este tipo de noticias. Bueno, si quieren saber un poco más acerca de esto, los invito a leer la nota de donde extraje toda esta información. Estará publicada en las redes de Alitas Friends. Es bastante informativa, totalmente lo contrario a lo que busca la prensa amarillista. Es interesante saber de dónde nació esto. Y bueno, básicamente la prensa sensacionalista lo que busca es vender. Como ya lo han dicho al inicio mis compañeros, lo que busca es vender a través de las emociones, ser impactante hacia los lectores, ya sea con titulares llamativos, imágenes explícitas o sugestivas, rumores, noticias sin fundamento, sin fuentes contrastadas, como mencionó Roy. Ahora, un nuevo cuestionamiento que les planteo. ¿Creen que la prensa amarillista está bien o que es necesaria? ¿Por qué lo creen así? Buena pregunta, Andy. En mi opinión, siento que son un mal necesario como los microbuseros. Y me explico en la analogía. El transporte público en mi país, en México, y los que lo toman, es horrible. Unidades en mal estado, choferes, que no todos, algunos hacen un excelente trabajo, pero la mayoría son mal hablados, groseros, agresivos. Las unidades son demasiado peligrosas, incluso el camión no solamente, sino que pues ahí corre tu vida a riesgo y otros detalles. Pero sin embargo, la gran mayoría de la gente en mi país pues se moviliza con ellos y a un costo pues bastante accesible. Y así el amarillismo. La gente está acostumbrada al chisme y a cosas banales, pero también pues de vez en cuando dan noticias con algo de verdad que pues nadie más diría o que no nos enteramos y en los periódicos serios pues muchas veces no lo mencionan. Pues yo quiero decir que como Vargas Llosa expresó una vez, el peligro viene desde dentro del periodismo, empujado por la necesidad de un público cada vez más interesado en el entretenimiento que en la información. Se acabó esa frontera. El amarillismo y el entretenimiento han pasado a ser los valores dominantes, y el periodismo es víctima de eso. Es uno de los grandes problemas de nuestro tiempo. Y me parece que en parte se complementa con lo que acaba de mencionar Roy, porque pues México no es un país lector. Y creo que también tenemos el hecho de que a veces, y aclaro, no siempre y no todos, pero muchas veces preferimos consumir entretenimiento que puede o no tener valor cultural o trascendental
a leer o consumir noticias. Me parece que prueba de ello y de este fenómeno que cité es que en los noticieros, entre las secciones que están de cajón, siempre están deportes y espectáculos. Y es que a lo que quiero llegar es que estamos tan acostumbrados a que nos ofrezcan hasta cierto punto, y con reservas a que me esté equivocando en la palabra que voy a emplear, pero morbo, para que entonces te chutes todas las demás noticias. Claro, concuerdo perfectamente con eso. Y pues después de las intervenciones de mis compañeros, creo que llegamos a un consenso en lo que es la prensa amarillista. Para mí, la prensa amarillista genera más desinformación. La prensa amarillista genera sexismo, genera machismo y violencia de género. La prensa amarillista es algo del siglo pasado, es más, de hace casi 2 siglos. México, como ya lo habían dicho, no es un país lector. Y todo lo contrario, México es uno de los países con más analfabetas funcionales del mundo. Entiéndase por analfabeta funcional a una persona que sabe leer y escribir pero no comprende lo que lee. Coloquialmente se diría, el horno no está para bollos. Imagínense, si de por sí la gente no lee y cuando lee les dan noticias falsas, ¿cómo es que se supone que hagamos una diferencia? ¿Cómo es que se supone que la gente forme su propio criterio? Y pues es bien sabido que con el alcance tecnológico, la información vuela de un segundo a otro. Y como decía Roy, en cualquier momento, cualquier persona puede hacer noticias con su celular. Y cualquiera puede inventar algún rumor o esparcir alguna noticia en instantes. Pero ¿a qué nos ha orillado esto? ¿Qué opinan ustedes, Alitas? Yo opino que es la educación en México, André. Tú lo dijiste y Eli lo mencionó y lo recalco yo también. Como maestro de escuela que soy, casi todos los alumnos a los que les doy clases, y no exagero, solo 1 de cada 10 comprenden lo que lee. Los demás lo hacen sin entender y fácil, 2 de esos la verdad ni saben leer. Se pausan mucho, tergiversan palabras o ni ellos mismos entienden siquiera dónde empezar a leer. Y pues la gente que lee el amarillismo, pues no les gusta leer. Y en ese periodismo, que entre comillas no debería de considerarse tal cual, son pendejadas, porque no es noticia. Llaman la atención porque son breves, el encabezado es muy sencillo, que muchas veces incluye solamente onomatopeyas y alguna imagen muy gráfica. Y como dijo Eli, el mexicano es morboso y chismoso, yo lo soy, me llaman la atención, no leo ese periódico, pero me llaman la atención las portadas. Y pues con gente que no lee, pues con eso llaman la atención más sencillamente. Bueno, pues yo mencioné un poco de esto justamente en mi intervención, pero me gustaría decir que aún así y a pesar de todo, veo un gran contraste, como lo mencioné en un inicio, con otras generaciones. Siento que la nuestra hasta cierto punto, una vez más, no todos y no siempre, pero creo que tratamos de ser más críticos y analíticos con la información. Probablemente es por este fenómeno que tú dices de las tecnologías, porque ahora puedes encontrar muchos puntos de vista y hasta diferentes versiones de una misma noticia, en las redes o en internet en general. Y esto debería de ayudarnos a discernir entre la información que obtenemos y no quedarnos con una sola versión, o tratar de informarnos más a fondo de lo que está sucediendo en cualquier ámbito, local, del país o mundial. Y aunque del mismo modo, no siempre pasa de esta manera, tristemente. Bueno, pues yo ya lo dije anteriormente y lo recalco. Uno de los principales conflictos que yo tengo con el amarillismo es el machismo. Y hago una pequeña pausa para invitarlos a escuchar el podcast número 5 de la temporada pasada, Micromachismos, en el que abordamos más acerca de este tema. Bueno, ahora bien, no nos hace falta más que una búsqueda en Google para darnos cuenta de que el machismo en la prensa es real. Busquen cualquier noticia relacionada con una mujer en Google y se darán cuenta de que encontrarán lo siguiente. 1. Título engañoso o haciendo alusión a su cuerpo, vida sexual o belleza, entre comillas. 2. Imágenes sin correspondencia entre el tema que buscan relatar, entre comillas, llámese una foto en traje de baño o de un descuido o de alguna pose en donde se ven sugestivas, entre comillas, o de alguna llamada imperfección. 3. Títulos con letras enormes
que solamente buscan el clic. 4. Todas las anteriores. Y bueno, se preguntarán, ¿cuál es el resultado de todo esto? Pues me he tomado el tiempo y la libertad de buscar algunos ejemplos reales de lo que encontré en la red. Haciendo esto, búsqueda de mujeres famosas en Google. A continuación les presento mis ejemplos. Se le ve todo, la blusa roja que no le cubrió nada a Shakira. Kimberly Loaiza hace atrevido TikTok en la ducha, luce espectacular. Video, recalco video en letras mayúsculas. Rihanna lanza una línea de maquillaje enfundada en un ajustado vestido de cuero. Ariana Grande posa con una blusa corta de encaje y pantalón de mezclilla, en su look más coqueto. Selena Gómez se quita 10 kilos más con Photoshop en su último selfie en bikini. Y sí, todos estos titulares son reales, todos acompañados de lo que enlisté. Muchos de ellos sin un autor que dé la cara y por esta sexualización tan burda y descarada. Este tipo de notas periodísticas, entre comillas, promueven el sexismo, el machismo y muchas veces también son descaradamente falsas o basadas en rumores. Ustedes, amigos, ¿qué otras noticias encontraron? Bueno, para hablar de mis ejemplos, quiero mencionar que hablando específicamente de la llamada nota roja, voy a citar un artículo de Pablo Picato, publicado en el Washington Post, que nos explica que la prensa criminal, conocida en México como nota roja, adquirió su popularidad durante el siglo pasado, ya que presentaba ante el público pues los detalles de los crímenes más impresionantes y que los gobiernos querían ocultar, por lo que comenzó como una forma de periodismo crítico. Sin embargo, hoy en día se ha convertido en una extensión de violencia de género, justamente como lo mencionas. Y esto es muy intenso. Y es que el caso del que hablaré a continuación es del de Ingrid Escamilla, del cual ya se habló un poco en el episodio que nos presentó Roy, de pena de muerte, y que realmente no vale la pena mencionar el caso a gran fondo, porque me parece que muchos en México conocemos este caso ya que tuvo gran revuelo, y fue precisamente el problema por el que tuvo revuelo, y es que fotos y videos aparecieron en redes sociales, y el problema es que seguramente fueron tomadas por los policías o los investigadores, y no solamente se quedó en redes sociales, también apareció en portadas de la prensa y Pásala, que son tabloides. Y la realidad es que al publicar estas fotos se priva a las víctimas, no solamente a ella, sino pues a todas las personas que aparecen en este tipo de tabloides, de cualquier dignidad. Estos periódicos, como lo mencionaron ustedes, no solo buscan dar la nota, sino aumentar sus ventas. Y aparte de eso, me parece que sugieren gran parte de la culpa de lo que le sucedió a las víctimas a ellos, sobre todo cuando se trata de mujeres o personas homosexuales. Muchos asesinatos son caracterizados como crímenes de pasión, en los cuales el acusado siempre argumenta que la conducta de la víctima lo había orillado a usar la violencia para defender su honor. Pues en las últimas décadas la profusión de estas imágenes sangrientas ha contribuido a normalizar la violencia provocada por el crimen organizado y las estrategias represivas del Estado. Es una falta de respeto hacia los cuerpos de miles de personas muertas, y también el lenguaje, que implica y da a entender que hay algo sucio en sus vidas y que eso mismo provocó su muerte y esta era inevitable. Las redes sociales y las notas de este tipo han deshumanizado a las víctimas solamente para generar lo que mencionó André: más likes y clics. Y es que no se trata de censurar la nota roja, porque hasta cierto punto, como lo mencioné en un inicio, ha servido para alimentar una actitud crítica de los lectores hacia un Estado que no es capaz de garantizar ni justicia ni seguridad.
Y lo importante sería contrarrestar el morbo en las redes sociales, aunque sabemos que es difícil y hasta cierto punto imposible, por lo que mencionó Rodrigo. Somos así. Sin embargo, debemos de aprender, y pronto, que las imágenes como las que circularon de Ingrid Escamilla son una extensión de violencia de género. Y es precisamente esa violencia la que las hizo, o la que la hizo a ella víctima inicialmente. Y perdonen mi lenguaje, pero morir en un accidente vehicular o asesinado en este país está bien culero, porque sabes que tu cadáver va a aparecer en las portadas de este tipo de periódicos. Y consumir o circular estas imágenes significa aceptar las explicaciones implícitas que la nota roja nos ha vendido. Y esto también implica que se ha dejado de hacer investigación periodística real y seria, y solamente se han publicado imágenes sangrientas, en las cuales la culpa siempre es de la víctima y el uso de la fuerza lo ponen como un signo, como un privilegio masculino. Pues Eli ya dijo quizá algo muy serio. Digo, yo en mi caso, pues sí, ¿no? Hemos visto muchas noticias falsas sobre el COVID, demasiados amigos, incluso todo el mundo, ustedes lo saben, cosas como las maquinitas para medir la temperatura que provocan cáncer o queman neuronas, o que el COVID fue inventado por el gobierno y pues solamente nos están chingando la vida. Este, otro que pues no es del COVID, pero va relacionado a estas tonterías, es como las noticias cuando circularon hace unos ayeres, ¿no? De que a la gente le estaban robando el líquido de rodillas. O sea, sí existe, ¿no? Se encuentra en en toda articulación ese líquido. Pero yo solamente me quedo con que me pregunto quién inventa esas pendejadas, de dónde salen tantas. Bueno, pues sí, como mencionó Eli, es un tema serio, esta parte de la nota roja y del machismo, lo que genera la prensa amarillista. Y de igual forma está la otra parte que menciona Roy, que son tonterías nada más por vender y para que la gente tenga una psicosis o para que se descontrolen o no sé qué es lo que busca realmente. Sin embargo, si bien yo no comparto en lo absoluto lo que es la prensa amarillista, hasta cierto punto lo entiendo y entiendo el porqué, pero no lo justifico. Porque aún así, en México es uno de los países más peligrosos para periodistas, al menos el año pasado y los 19 años anteriores, porque pues las cifras son duras. Únicamente estamos debajo de Siria, que es el país con más muertes de periodistas, en el que en su mayoría los periodistas que han muerto fueron debido a fuegos cruzados o bombardeos. En México es diferente. Las 5 víctimas del periodismo que hubo fueron un blanco directo. Hasta el 31 de octubre del año pasado sumaban 153 periodistas muertos y 21 periodistas desaparecidos. En 19 años. Esto de acuerdo con la CNDH, con un promedio de entre 10 y 13 periodistas asesinados al año. Es por eso que, como les decía, entiendo perfectamente que mucha gente de este medio prefiera salvaguardar su integridad y más que nada su vida, no arriesgarse en lo absoluto, porque pues sí, a final de cuentas es más fácil tener unos clics fáciles o poner títulos llamativos o engañosos y vender con eso, irte a lo seguro entre comillas, claro. Es más fácil que meterte a hacer una investigación en algún asunto en el que no deberías y terminar siendo una cifra más. Es entendible que cada quien vele por sus intereses e ideales de distinta forma, pero no a tal grado de deshumanizar y desinformar tan feo. Pues para concluir, a mí me gustaría decir que debemos de ser más críticos con la información que recibimos y que siempre hay que revisar las fuentes. Voy a sonar probablemente como Roy con sus alumnos, espero, pero debemos de tener cuidado con el tipo de información que consumimos y verificar que obviamente sea confiable y oficial. Y también dejar
de lado el morbo por las imágenes sangrientas o explícitas, porque como lo mencioné, deshumanizan a las víctimas. Yo en mi conclusión, pues la hierba mala nunca muere. El amarillismo para mí existirá siempre, pero pues hay que tomarlo como lo que es, un mal chiste, una tontería y solamente como morbo. Pero pues recordar que nada de lo que dice es verdad o casi nada es verídico y como lo dijo Eli, lo recalco, informarse como es debido. Bueno, yo como conclusión de este largo pero informativo podcast puedo decir que creo firmemente que el amarillismo es lo peor que puede existir en estos tiempos. Claro ejemplo de esto son las llamadas fake news, como le gustaría decir a Donald Trump. Con esto me refiero a cosas como las reformas que se hicieron a la Ley Federal de Derechos de Autor, por citar un ejemplo, o las múltiples de COVID, como mencionó Roy. Incluso el machismo y la privación a la dignidad, como mencionamos él y yo, lucrando y mofándose de una realidad escabrosa de nuestro país, como es el caso de la nota roja. Sin embargo, repito, entiendo la postura de aquellos que recurren a este contenido para trabajar, no la justifico en lo absoluto, pero la entiendo. Gente que nos escucha, yo les hago una invitación a siempre contrastar sus fuentes y hacer investigación más allá de lo que leen en redes sociales y que con base en eso saquen sus propias conclusiones y sean unas personas analíticas. Les ayudará mucho en su vida en general. En fin, hemos llegado al final de este episodio. Nos pueden escuchar con un episodio nuevo el viernes, esta vez sobre el clasismo. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook y YouTube como Alitas Friends. Compartan este y cualquier otro episodio que les haya gustado. Hasta la próxima.